No era el más rápido. No era el más fuerte. No era el más mediático. Pero Toni Kroos conquistó el mundo con algo que muy pocos logran: la perfección. Un jugador con la capacidad de detener el tiempo. De controlar los partidos como si el balón fuera una extensión natural de sus pies. Un mediocampista que no necesitaba correr más que los demás, porque sabía exactamente dónde estar, cuándo moverse y cuándo soltar el balón. Toni Kroos construyó una carrera marcada por títulos, por respeto y por un dato impresionante. Kroos casi nunca falla un pase. Su porcentaje de acierto en la élite siempre se mantuvo por encima del 90%, algo prácticamente inalcanzable en el fútbol moderno. Su historia es la prueba de que en este deporte, la inteligencia, la calma y la lectura de juego pueden ser más poderosas que la velocidad o la fuerza bruta. Es la confirmación de que no siempre ganan los que corren más, sino los que piensan mejor. Nació el 4 de enero de 1990 en Greifswald, Alemania Oriental. Una ciudad pequeña, marcada por la historia de la antigua República Democrática Alemana, donde las oportunidades eran escasas y el fútbol aún luchaba por resurgir después de la reunificación. Toni creció en un hogar donde la disciplina no era una opción, era una ley. Su padre era entrenador de fútbol y su madre, una reconocida jugadora de bádminton. En casa, Toni y su hermano Félix aprendieron desde pequeños que el esfuerzo diario siempre supera al talento disperso. Kroos no era el típico niño prodigio. No tenía habilidades físicas excepcionales ni números escandalosos en las categorías juveniles. Pero tenía algo que no se enseña: visión periférica, calma bajo presión y una obsesión por mejorar cada detalle. Comenzó su formación en el Hansa Rostock, un club modesto donde rápidamente dejó claro que su lectura de juego era muy superior a la de sus compañeros. Luego pasó a las categorías inferiores del Bayern de Múnich, el gigante alemán, donde empezó a atraer la atención de los técnicos del primer equipo. A los 17 años, Toni Kroos debutó en el primer equipo del Bayern. Era joven, pero jugaba como si tuviera 10 años de experiencia. Sus pases, su control orientado, su capacidad para manejar los espacios, todo parecía de un jugador veterano. Durante un tiempo, fue cedido al Bayer Leverkusen. Una cesión que, para muchos, podría haber sido el principio del olvido, pero que en realidad fue su gran oportunidad de madurar. En Leverkusen, Kroos se convirtió en el dueño del mediocampo. Allí, lejos de la presión de Múnich, aprendió a dominar el ritmo de los partidos, a cargar la responsabilidad sobre sus hombros y a ser el jugador que siempre pide el balón. Cuando regresó al Bayern, ya era otra versión de sí mismo. Más seguro, más líder, más completo. Fue pieza clave en un equipo que lo ganó todo, incluida la histórica Champions League de 2013, cuando el Bayern derrotó al Borussia Dortmund en Wembley. Aquel Bayern era una máquina perfecta, y Toni Kroos era una de sus piezas más importantes, aunque muchas veces invisible para el gran público. Kroos no era el que aparecía en las portadas. No era el héroe de los vídeos virales ni el que buscaba los focos. Pero era el que hacía funcionar al equipo. El que unía las líneas. El que conectaba las ideas. Su precisión era quirúrgica. Su visión de juego parecía de otro planeta. Mientras otros corrían desesperados, Toni simplemente controlaba. Su fútbol era limpio, ordenado, simple, pero mortal. Cada pase, cada toque, tenía un propósito. En sus botas, el error era un visitante poco frecuente. En 2014, llegó la transferencia que cambiaría su vida para siempre. El Real Madrid fichó a Toni Kroos por solo 25 millones de euros. Un precio que, con el tiempo, sería considerado uno de los mayores negocios en la historia del club. Un precio ridículo para lo que terminaría aportando. Kroos no llegó como una superestrella. Llegó sin grandes presentaciones, sin fuegos artificiales. Pero con el tiempo, se convertiría en una leyenda blanca. Su adaptación al fútbol español fue inmediata. Desde su primer partido, Kroos demostró que su estilo encajaba perfectamente con la filosofía del Real Madrid. Calma, inteligencia, control absoluto del balón. En el Real Madrid, Toni Kroos formó uno de los tridentes de mediocampo más icónicos y más dominantes de la historia. Casemiro, Modric y Kroos. Un equilibrio perfecto entre fuerza, magia y precisión. Casemiro era el muro. Modric era el artista. Kroos era el metrónomo. El reloj del equipo. El jugador que dictaba el tempo, que organizaba el caos. Kroos se convirtió en el símbolo de la eficiencia. Su capacidad para acertar pases era simplemente inhumana. En muchos partidos,
alcanzó porcentajes de 98%, 99% y hasta 100% de efectividad en sus entregas. Números que no eran producto de la casualidad, sino de una disciplina, una concentración y una técnica perfectas. Mientras otros jugadores corrían, buscaban espacios desesperadamente o perdían balones bajo presión, Toni Kroos jugaba a otro ritmo. Jugaba como si el tiempo se moviera más lento para él. Con una tranquilidad que parecía imposible. El balón pasaba por sus pies y todo parecía estar bajo control. El Madrid lo sabía. El rival también. Cuando el partido se complicaba, cuando el equipo necesitaba recuperar la calma, el balón siempre iba a Kroos. Él era la garantía. El hombre que no fallaba. Su legado en el Real Madrid es impresionante. 4 Champions League, incluyendo 3 consecutivas entre 2016 y 2018. 3 La Liga, donde fue pieza clave en campañas históricas. 5 Mundiales de Clubes, dominando en cada edición. 4 Supercopas de Europa. Una Copa del Rey. Pero más allá de los títulos, Toni Kroos dejó algo aún más valioso, la sensación de seguridad total. Cuando Kroos estaba en el campo, era como tener un entrenador jugando. Cada pase, cada giro, cada cambio de orientación tenía una precisión milimétrica. En un club que ha tenido a figuras como Zidane, Beckham y Xabi Alonso, Toni Kroos construyó su propia leyenda. No con regates, no con extravagancia, sino con algo mucho más difícil. Con la perfección silenciosa. Cada final, cada partido decisivo, Toni Kroos estaba ahí. Controlando el juego, repartiendo balones con una naturalidad que rozaba la perfección. No necesitaba adornos. No necesitaba correr riesgos innecesarios. Con Kroos en la cancha, el Real Madrid respiraba con calma. Pero su historia no se escribió solo en clubes. Con la selección alemana, Kroos también se convirtió en leyenda. Fue campeón del mundo en 2014, en Brasil, formando parte de uno de los equipos más equilibrados y recordados de todos los tiempos. Su precisión, su madurez táctica y su sangre fría fueron fundamentales para que Alemania levantara la 4ª estrella, en una copa marcada por la histórica goleada 7-1 contra Brasil en semifinales. Kroos, en aquel partido, fue protagonista absoluto. Marcó 2 goles en menos de 2 minutos y fue el motor de la humillación más grande en la historia de la selección brasileña. Ese día, Toni no solo ganó un partido, ganó el respeto del mundo entero. En 2018, cuando muchos ya lo consideraban una leyenda establecida, protagonizó uno de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo. Contra Suecia, en los minutos finales, cuando Alemania estaba al borde de la eliminación, Kroos marcó un gol milagroso de tiro libre desde un ángulo imposible. Un gol que no solo mantuvo viva la esperanza alemana, sino que demostró, una vez más, que su precisión no conoce presión. Fue ese gol, esa jugada, la que inmortalizó a Toni Kroos como el hombre de hielo. El jugador que siempre mantiene la calma, incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Después de años defendiendo a su país, Kroos decidió retirarse de la selección tras la Euro 2020, para concentrarse exclusivamente en el Real Madrid. Una decisión que muchos criticaron, pero que muchos otros aplaudieron por su honestidad, su madurez y su compromiso absoluto con su club. Toni Kroos construyó un legado raro en el fútbol moderno. Um jogador que quase nunca erra. Maestro que controla o jogo sem pressa, sem barulho, sem se exibir. Respeitado não apenas pelos torcedores, mas também por companheiros, adversários e treinadores. Toni Kroos sempre foi sinônimo de confiança. O homem que, quando o jogo apertava, todos queriam ao lado. No futebol, existem jogadores espetaculares. Mas muito poucos conseguem o que Kroos conquistou. Jogar perfeito. Jogar simples. Jogar para o time. Enquanto outros buscavam os holofotes, Toni Kroos escolheu a simplicidade. Enquanto outros tentavam ser lembrados pelos dribles ou pelos gols espetaculares, Kroos será lembrado pela perfeição discreta. Até os seus últimos anos no Real Madrid, Kroos continuou sendo essencial. Sempre com a mesma elegância. Sempre com a mesma calma. Sempre com a mesma perfeição. Toni Kroos não precisa gritar. Não precisa fazer gestos grandiosos. Ele fala com a bola. Com a precisão. Com a excelência. Esta é a história de Toni Kroos. Uma história que nos ensina que, no futebol, ser simples pode ser o caminho mais difícil, mas também o mais bonito. Se esta história te emocionou, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Louco por Futebol. Aqui não contamos apenas gols. Contamos vidas.
Nos vimos no próximo capítulo.